Sabemos poco sobre el medio que nos rodea, ya que nuestro conocimiento se limita a aquellos fenómenos que afectan a nuestros sentidos, directa o indirectamente. Reconocieron Pierre y Marie Curie en el 1902. Sus descubrimientos sobre la radioactividad conducirían a la desintegración del átomo, concebido hasta entonces como entidad invisible y constituyente último de la materia, cediendo paso a la mecánica cuántica, la radiación, los rayos X y las ondas electromagnéticas empezaban a poblar un espacio que durante siglos se creyó vacío, y la ciencia aspiraba más que nunca a hacer visible lo invisible. Hoy les traigo Marie Curie y el espiritismo. Comencemos. Bienvenidos y bienvenidas, queridas criaturas de la noche. Mi nombre es Lucila Castro Díaz. Soy escritora de novela negra, thriller de terror y misterio. Y te cuento que en este canal siempre vas a encontrar literatura, cultura, mitos y leyendas, audiolibros, audiocuentos y audiopoemas. También estoy incorporando casos misteriosos. Me puedes encontrar fácilmente en las redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook. Y si quieres conocer mi trabajo y mi literatura, en la caja de descripciones siempre les dejo todos los enlaces a mis sitios. Hoy les traigo Marie Curie y el espiritismo. Un tema que me pareció muy interesante para mi canal. Hacía mucho tiempo que quería traer a Marie Curie a mi canal. Le realicé una biografía que les voy a estar subiendo hacia finales de este mes, del mes de junio. Pero por el momento les traigo Marie Curie y el espiritismo. La biografía la titulé Marie Curie, una gran científica, una gran mujer y su más preciado descubrimiento, la radioactividad, y próximamente se los voy a estar subiendo. Quería contarles esto porque fue una biografía muy linda que me gustó mucho hacer. Es una mujer que yo admiro mucho y hacía mucho tiempo que quería realizarle esa biografía, pero por el día de hoy les traigo el espiritismo, porque la pareja de Pierre y Marie Curie estuvieron yendo a sesiones espiritistas y me pareció un tema muy interesante para traerlo. Para los que no saben, Marie Curie fue quien descubrió el radio, la radioactividad y el polonio. Pero hoy vamos a centrarnos en esta parte misteriosa, en esto del espiritismo que estuvo involucrado la pareja de Marie y Pierre, como te estaba diciendo. Su esposo, Pierre Curie, siempre había estado fascinado con lo paranormal. Había sido iniciado al espiritismo por su hermano, que también era científico, y se llamaba Jacques Curie. Decidió aplicar estos conocimientos en espiritismo a cuestiones relacionadas con la física, quizás esperando encontrar alguna fuente que le revelara los secretos de la radioactividad. Pero ¿cómo podía verificar la existencia de las fuerzas sobrenaturales que no se rigen por las leyes de la física? La creencia en la telepatía, la psicoquinesia o la materialización de fantasmas como proyecciones de la mente humana dieron luz a la fenomenología de lo invisible, que se resistía a ser rechazada como producto de la superstición, y le dio el salto al ámbito académico. Pierre Curie formaba parte del grupo de estudio de fenómenos psíquicos del Instituto de Psicología General de París, junto con otros científicos de gran reputación, como Jacques Arsène d'Arsonval, el precursor del cinematógrafo Etienne, e incluso 3 premios Nobel como el filósofo Henri Bergson y el físico Jean Perrin y el filólogo Charles Richet, pionero de la metapsíquica, lo que ahora se llamaría parapsicología. Todos estos nombres tan importantes pertenecían a este grupo de estudio de fenómenos psíquicos, aunque también aparecería la esposa de Pierre, Marie Curie, aunque no formaba parte de este grupo de estudio. Simplemente acompañó a su marido en las sesiones experimentales organizadas entre julio de 1905
y abril de 1906. El propio Richet, quien propuso como objeto de estudio a la célebre medium napolitana Eusapia Palladino, que era una mujer carismática pero volátil, la cual pasaba del llanto a la carcajada, se enfurecía cuando la ofendían y se abalanzaba sobre el regazo de los investigadores para intentar seducirlos. También era una tramposa consumada, especialmente dotada para la puesta en escena. Hasta el más escéptico de los científicos fracasaría a la hora de intentar desenmascararla. Pierre Curie lo resumió en una carta a uno de sus colegas. Hemos tenido una serie de sesiones con Eusapia Palladino en la Sociedad para la Investigación Psíquica. Ha sido muy interesante y realmente los fenómenos que vimos parecían inexplicables. Mesas levantadas de las cuatro patas, movimientos de objetos a distancias, manos que te pellizcan o te acarician, apariciones luminosas. Todo esto sin un posible cómplice. El único truco posible es aquello que podría resultar de una extraordinaria facilidad de la medium como ilusionista. Pero, ¿cómo explicar los fenómenos cuando estamos a escasos metros y la luz es suficiente para que podamos ver todo lo que sucede? Días antes de la sorprendente muerte, en 1906, de Pierre, volvería a escribirle entusiasmado. Estos fenómenos realmente existen, y ya no me es posible dudarlo. Existen, en mi opinión, estados físicos completamente nuevos, un grado que no alcanzamos siquiera a concebir. Pierre llevaba un tiempo enfermo, pero no lo sabía. Era víctima de los efectos altamente nocivos de la radiación. Cuando al cruzar una calle concurrida en París, resbaló y cayó bajo las ruedas de un carro, que era tirado por caballos. Murió en el acto, porque una de las ruedas aplastó su cráneo. Durante el año siguiente, su esposa Mary escribió sus pensamientos más íntimos en su diario. Ya no puedo vivir para mí misma. No tengo el deseo ni la facultad para hacerlo. Ya no me siento viva ni joven. Ya no sé lo que es la alegría, ni siquiera el placer. Mañana cumpliré 39 años. Tras asumir la secretaría de la IGP, el psicólogo y filósofo polaco Julian Ochorowicz se interesó por una joven medio de origen polaco, Stanisława Thomsen. No se sabe exactamente a cuántas sesiones asistió Marie Curie, porque las actas de las sesiones no se divulgaron para evitar el revuelo mediático. En el caso de Palladino, lo que sí se sabe es que tuvieron lugar entre 1908 y 1909. Gracias a un par de artículos académicos publicados por este filósofo y psicólogo polaco. Entre la abundante correspondencia personal de Marie Curie, llama poderosamente la atención el contenido de una carta fechada el 6 de abril de 1909, dirigida al profesor Ochorowicz. Mi necesidad de estudiar de cerca el trabajo de los medios no se debe a la falta de confianza, sino al deseo de obtener pruebas irrefutables que respalden mi creencia. Observando a una de las medium, deseaba sinceramente que se obtuviera el mejor resultado posible, para que no hubiera ninguna duda por mi parte. Lo deseaba tanto como ella, porque abriría el camino a nuevos y apasionados descubrimientos. Pero a pesar del desempeño puesto en rebatir las acusaciones de fraude que pesaban contra la medium, Mary reconoció que los resultados obtenidos seguían siendo insuficientes. A su juicio, dijo que el control y la vigilancia a la que fue sometida la medium dificultó en gran medida el éxito de su experimento. Muchos años después, un periodista francés entrevistó a las mayores autoridades en materia metapsíquica para abrir el debate sobre el futuro de una disciplina en notable retroceso. Madame Curie, famosa en todo el mundo por su descubrimiento, al preguntarle acerca de sus experiencias con el espiritismo, se mostró tajante. No sé absolutamente nada. Nunca me he ocupado de tales asuntos, y no tengo ninguna opinión formada al respecto que pueda ser de su interés. De inmediato, el entrevistador replanteó la pregunta en los siguientes términos. ¿Ha presenciado alguna vez fenómenos metapsíquicos?
Aunque Mary admitió haber sido testigo de los inexplicables poderes atribuidos a Eusapia Paladino, enseguida puntualizó que un hecho solo puede calificarse como científico cuando puede ser reproducido en un laboratorio. Pero el periodista no parecía dispuesto a rendirse. En cuanto a la radioactividad, ¿existe alguna correlación con las propiedades de la materia? A lo que Mary respondió sonriendo: ¿Y qué es la materia? ¿Acaso podemos conocerla? De manera incomprensible, Marie Curie evitaba por todos los medios posibles que su posición como científica se viese comprometida. En febrero de 1911, poco antes de ser premiada con el Nobel de Química, ingresó en la Sociedad para la Investigación Psíquica de Londres, también en Atenas. Resulta bastante significativo que mantuviese el vínculo con la comunidad de parapsicólogos en el extranjero, pero nunca en Francia. Tal vez su manera de mantenerse al día con las publicaciones que recibía discretamente por correo desde el extranjero, o quizás como un homenaje a la memoria de Pierre. Pero una de sus respuestas en aquella entrevista sobre el mundo paranormal quitaría todas las dudas al respecto. Cuando le preguntaron: ¿seguirán los espíritus llamando a las puertas de la academia? Y ella respondió: probablemente sí. Pero queda muy claro en la lectura de sus diarios que Mary solo intentaba contactar con el espíritu de su gran amor, del amor de su vida, su compañero, Pierre Curie. Pero cuando ella acompañaba a Pierre, siempre le decía que no creía en esto, no creía absolutamente en la existencia de los espíritus. Pero una vez que muere su esposo, sentía como que quizás tenía ese pedacito de esperanza, ya que su esposo había creído tanto, quizás éste no se equivocaba. La muerte de su esposo la golpeó demasiado duro. Cuando se la anunciaron, no se sentía con fuerza de explicárselo a su hija Irene, que por aquel entonces tenía 9 años. Así que le pidió a la señora Perrin que se hiciese cargo de ella por unos días. A través de la reja del jardín se limitó a decirle que su padre se había herido gravemente en la cabeza y que necesitaba descansar. Su hija Abe, de 2 años, se quedó en casa al cuidado de su tía, Broña. Me es imposible expresar la profundidad e importancia de la crisis que trajo a mi vida la pérdida de quien había sido mi más cercano compañero y mi mejor amigo. Destrozada por el impacto, no me sentí capaz de afrontar el futuro. No podía olvidar, sin embargo, lo que mi esposo solía decir a veces, que, incluso desprovista de él, debía continuar mi trabajo. Una extracción de la autobiografía de Marie Curie, de sus diarios. Su esposo Pierre creía en el espiritismo. Durante todo el primer año de la muerte de su esposo, Marie Curie transcribió sus sentimientos para afrontar su muerte. Sus páginas eran el vínculo que la mantenían más unida a su difunto esposo. La terapia que la ayudaba a aliviar con la tragedia. Le escribía como si estuviera presente. Esto quizás puede resultar curioso, pero su esposo Pierre creía en el espiritismo, y quizás puede que ella pensara que mediante este cuaderno establecía una cierta comunicación con él, o quizás lo hacía para sentirse más cerca, o quizás para sentir que él no había partido. El matrimonio había asistido muchas veces a las sesiones de espiritismo de la medium Paladino. Mary lo consideraba como experimento científico. Pierre creía y tomaba nota minuciosamente. En uno de los cuadernos que Mary compartía con Pierre cuando estaba vivo, había notado lo siguiente: creíamos que era posible descubrir en el espiritismo la fuente de una energía desconocida que revelaría el secreto de la radioactividad. En esa época se estaba descubriendo muchas radiaciones invisibles y creían que encontrarían una explicación científica que confirmara esta creencia en los espíritus. Cabe destacar que por aquel entonces todavía se estaba estudiando el origen de las radiaciones ionizantes y su naturaleza. En una sección de su diario íntimo describe el funeral de una manera conmovedora. Mary le asegura que se celebró en la intimidad, con sencillez, que evitó el ruido
y las ceremonias que detestabas. Puse la cabeza sobre el ataúd, te hablé, te dije que te amaba y que siempre te había amado con todo mi corazón. Me pareció que este frío contacto en la frente con el ataúd me transmitía algo así como la tranquilidad y la intuición de que todavía encontraría el coraje necesario para vivir. Era una ilusión o una acumulación de energía que procedía de ti y que se condensó en el ataúd cerrado y que me transmitiste como un acto de caridad. Yo no les permitía abrirlo. El ataúd, con el horrible paño negro, lo cubrí con flores y me senté junto a él. Cuando tomaron el ataúd para enterrarlo, Mary se horrorizó al pensar que lo introducirían en un hoyo profundo. Llenaron la tumba y pusieron gavillas de flores. Todo ha terminado. Pierre está durmiendo su último sueño bajo la tierra. Esto es el fin de todo, todo, todo. El domingo, después del funeral, Mary Curie cambió su actitud y se aisló de la compañía de su familia y de sus amigos en el laboratorio, el que convirtió en su refugio. Era el lugar donde había estrechado sus vínculos con Pierre, donde habían aprendido a complementarse, donde pasaban tiempo juntos, donde le acariciaba el pelo y la consolaba todos los días, cuando era víctima del agotamiento nervioso. Entre aquellas paredes, ella sentía la presencia de Pierre, profundamente enamorada de Pierre, y varios de sus allegados contaron que desde el momento de la muerte de su esposo, ella se convirtió en una mujer solitaria y misteriosa. En una autobiografía de Marie Curie publicada por su hija Abe, dice lo siguiente: desde el momento en que tomó conciencia de las 3 palabras «Pierre está muerto», cayó para siempre sobre sus hombros una capa de soledad y de misterio. Ese día de abril, Madame Curie se convirtió no solo en una viuda, sino también en una mujer triste e irremediablemente solitaria. A Marie Curie le costó demasiado seguir adelante. Su esposo murió en el 1906 y finalmente a principios de diciembre de 1912 retomó su trabajo experimental y tuvo una nueva relación amorosa, pero no tuvo éxito en esta, porque ella seguía enamorada de su esposo y porque él era un hombre casado. Cuando Marie Curie comenzó a salir de su luto, ella seguía amando a su marido, seguía extrañándolo, pero siguió viviendo, crió sus hijas y siguió trabajando en su laboratorio. Pero con el correr de los años dejó de creer en la existencia de los fantasmas, aunque siempre habría aquel viejo diario en el cual había escrito durante un año entero sus sentimientos hacia Pierre, donde le hablaba como si él estuviera vivo, como esperando una respuesta. Y a veces se notaba que ella sentía la presencia de su esposo en el laboratorio. Marie Curie es una gran mujer, una gran científica que merece muchísimo reconocimiento. Seguramente ya la conoces. Quería recomendarte la película Radioactividad, muy buena, la vi hace unos pocos días y me pareció muy buena en cuestiones biográficas de Madame Curie, aunque por supuesto es ficción y muchas cosas no son como te la muestran en la película, pero como suele pasar en la mayoría de las películas de figuras tan importantes. Como siempre te digo, si te gustó este video, te invito a que te suscribas a mi canal y me dejes un comentario. Con los comentarios me ayudas a crecer para seguir subiendo contenido. No te olvides de activar la campana de notificaciones para que te avise cada vez que subo un video similar a este. Nos vemos en el próximo video.